El infierno nunca había sentido miedo, hasta aquel día. Cuando la tierra se estremeció y el velo del templo se rasgó, algo más ocurrió fuera del alcance humano. Durante 5 minutos, 5 eternos minutos, en el tiempo divino, el reino de la muerte fue testigo de un acontecimiento que jamás volvería a repetirse. ¿Qué vio el infierno cuando Jesús descendió a sus profundidades? ¿Y por qué ese momento cambió el destino de toda la humanidad? La respuesta se esconde en un misterio tan antiguo como el propio Génesis. Era la tarde del viernes, en el año 33 después de Cristo. En Jerusalén, una multitud observaba con temor cómo el cielo se tornaba negro. El viento arremetía contra los muros del templo, mientras, en el monte Gólgota, el cuerpo de un hombre colgaba inerte de una cruz romana. Su último suspiro había rasgado el aire con una frase que pocos comprendieron. Consumado es. Mientras los soldados se retiraban, la tierra tembló, pero en una dimensión más profunda, invisible al ojo humano, el alma del Hijo de Dios descendía a las sombras del Sheol, el lugar donde desde tiempos antiguos reposaban los muertos. Allí no existía el tiempo ni el amanecer. Era el eco eterno del silencio, hasta que algo cambió. Según el antiguo credo de los apóstoles, Jesús descendió a los infiernos. Pero el texto original no hablaba del infierno de fuego, sino del Hades, la morada de los muertos, una vasta prisión espiritual donde aguardaban las almas de todas las épocas. El Evangelio de Nicodemo, texto apócrifo del siglo IV, describe lo que ocurrió en ese momento. De repente, se oyó una voz como de trueno que resonó en las entrañas de la tierra, y las puertas de bronce se quebraron. En los primeros instantes, el infierno no comprendió qué sucedía, pero algo se aproximaba. Algo que ningún demonio había sentido antes, la presencia de la luz. Las tinieblas, acostumbradas al dominio absoluto, se estremecieron. El aire denso se agitó, los lamentos se callaron. Una fuerza pura, imposible de resistir, irrumpió en las profundidades más antiguas del cosmos. Para entender este momento, debemos mirar más atrás, hasta los primeros días de la humanidad. Según la tradición hebrea, el Sheol era el destino de todos, justos e injustos, héroes y pecadores. Era un lugar intermedio, un eco entre el cielo y el olvido. Pero aquel día algo rompió la regla universal. El alma del Mesías no fue reclamada por la muerte. Él fue quien reclamó a la muerte misma. El profeta Oseas lo había anunciado siglos antes en el capítulo 13. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh infierno, yo seré tu destrucción. Las palabras proféticas cobraron forma. Los muros del Hades crujieron, las sombras retrocedieron y los ángeles caídos, los antiguos guardianes del abismo, vieron cómo su reino se desmoronaba. Jesús no descendía como prisionero, descendía como el conquistador. En los primeros instantes de su descenso, el Cristo luminoso atravesó las cámaras donde esperaban los antiguos patriarcas. Allí estaban Abraham, Moisés, David y los profetas que habían hablado en su nombre siglos antes. Ellos esperaban la promesa que nunca vieron cumplida en vida. Los textos apócrifos dicen que Jesús habló no con palabras humanas, sino con una voz que resonó en la eternidad. Despierten, los que duermen, y levántense de entre los muertos, porque yo soy la vida. Entonces los justos se levantaron. El infierno, por primera vez en su existencia, contempló la esperanza. Las cadenas que mantenían cautivos a los hijos de la fe se deshicieron como humo, y la oscuridad comenzó a retroceder. Mientras tanto, en los dominios más profundos, las potencias infernales observaban impotentes cómo su poder se disolvía. El príncipe de las tinieblas, según la tradición patrística, comprendió el error fatal. Había contribuido al sacrificio que sellaría su propia derrota.
Los antiguos himnos cristianos describen este momento como la humillación de Satanás. No fue una batalla con espadas ni fuego, sino una derrota moral absoluta. La luz había entrado en su dominio y la oscuridad no pudo apagarla. Jesús toma las llaves del Hades, tal como siglos más tarde diría el libro del Apocalipsis: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». El poder cambió de manos, el abismo fue sellado, y las almas liberadas se prepararon para ascender. En la superficie, el mundo seguía en silencio. El cuerpo de Jesús reposaba en la tumba nueva de José de Arimatea. Nadie sospechaba que, en las entrañas de la creación, una guerra espiritual acababa de concluir. 5 minutos. Eso fue todo. 5 minutos en los que la eternidad se reescribió. Para el reloj humano, un lapso imposible de medir. Para la eternidad, el momento exacto en que la vida conquistó a la muerte. Cuando el alma del Cristo emergió de las sombras, el infierno quedó vacío. Solo el eco de su luz permaneció grabado en las piedras negras del abismo. En la madrugada del tercer día, mientras las mujeres se dirigían al sepulcro, la tierra volvió a temblar. Un ángel descendió y apartó la piedra. El cuerpo que había sido vencido por la lanza romana ya no estaba allí. Pero el verdadero milagro había ocurrido antes, en el silencio del inframundo. El infierno había sido derrotado desde dentro. Desde entonces, la fe cristiana recuerda ese descenso no como un castigo, sino como la victoria suprema. El momento en que el amor de Dios penetró incluso en el lugar más oscuro del universo. A lo largo de los siglos, los artistas del Medioevo y del Renacimiento intentaron representar esa escena. Cristo rompiendo las puertas del infierno, tomando de las manos a Adán y Eva, mientras las almas ascendían envueltas en luz. Pero más allá del arte, esa imagen encierra una verdad simbólica. El descenso de Jesús es también el descenso a las sombras internas del ser humano. Cada vez que la fe vence al miedo, cada vez que la esperanza vence al dolor, se repite aquel instante en que la luz irrumpió en el abismo. Y quizás ese sea el verdadero significado de aquellos 5 minutos. No fueron solo un hecho espiritual, sino una metáfora eterna del renacimiento. El infierno tembló, las puertas cayeron, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Pero hay algo que pocos se atreven a preguntar. Si Jesús venció al infierno, ¿qué ocurrió con las sombras que quedaron allí? ¿Acaso el mal fue destruido o simplemente sellado, esperando su hora para regresar? Esa respuesta, dicen algunos teólogos, no se conocerá hasta el final de los tiempos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.